Dios les bendiga, amados hermanos, amigos que nos sintonicen por este medio. Damos gracias a Dios una vez más por la vida y la salud que Dios nos concede para poder seguir colaborando para la obra de Dios y poder hacer esta grabación para que el pueblo de Dios crezca y avance en el conocimiento de la palabra de Dios. El tema para el día de hoy se llama Superando la Adversidad. Y voy a hacer una breve oración y nos ponemos en las manos de Dios, esperando que sea Él quien nos guíe y nos dé toda sabiduría y entendimiento, tanto a mí como a ustedes que nos pueden ver por este medio. Señor, en esta hora bendecimos tu nombre y damos la honra y la gloria, Señor, por tu presencia, por tu misericordia, por tus cuidados y protección que hasta estos momentos brindas a nuestras vidas, Señor, y que nos permite, Señor, también hacer esta grabación fundamentada en conceptos bíblicos, Señor, que son de gran bendición, de gran beneficio, Señor, para tu pueblo y para aquellos, Señor, que desean cimentar su fe en tu palabra. Muchas gracias, Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre prudente, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Aleluya. Decíamos que la lección se llama Superando la Adversidad. El fundamento de la familia debe de ser Cristo. Recordemos que estas lecciones que había estado presentando hasta hoy, pues tenían que ver con la familia, con el cómo nos desarrollamos, con el cómo cimentamos y fortalecemos los lazos familiares. Este pasaje bíblico pues nos ayuda a ver, a pensar que el fundamento de nuestra vida, de nuestra familia, debe ser Cristo. Las adversidades que aparecen en ocasiones a los seres humanos e inclusive a la familia, pues deben de salir si nosotros nos ponemos en manos de Dios. Nadie vamos a escapar. Nadie va a escapar de pasar por alguna prueba, por alguna adversidad, por alguna dificultad. El mundo está lleno de familias que han pasado por adversidades. Y la felicidad llega con el aprender a superar y enfrentar las adversidades. Sí, porque nosotros muchas veces buscamos la felicidad y nos llamamos infelices cuando hay adversidades en nuestras vidas. Sin embargo, tenemos que entender y comprender que las adversidades pueden llegar, pero la diferencia está en qué vamos a hacer nosotros como hijos de Dios y cómo vamos a encontrar la felicidad, la paz, el bienestar interior que debe de haber entre nosotros y entre nuestro hogar, en nuestro entorno social primordial que es la familia. Entonces entendamos también de que la adversidad vino a consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva y pues ha llegado así a expandirse a las generaciones. Quiero hablarles de algunos efectos de la adversidad para que nosotros los tomemos en cuenta. Dice la lección, además de los efectos inmediatos que la adversidad produce, como dolor, frustración, abatimiento, desesperación, angustia y amargura, puede producir las siguientes consecuencias que serán de beneficio para el creyente. Es decir, que en medio de todas esas dificultades, de la adversidad, de la frustración, de la angustia, la desesperación e incluso la depresión, que a veces puede venir a nuestra vida, hay algunos principios, hay algunas consecuencias
que nos va a dejar positivas esa adversidad en nuestra vida, como es mayor acercamiento a Dios. Nosotros podemos acercarnos en esos momentos de dificultad a Dios. La adversidad no es algo que nos va a separar de Dios, que nos debe alejar, o en la cual nosotros podemos pensar que Dios nos haya abandonado, sino que es momento de acercarnos más a Dios. Es momento también de que la fe se purifique, se pula, vamos a decir, se pula, hablando del sentido de sacar lo mejor de nuestra fe, de que nosotros podamos avanzar hacia adelante con una fe pura, agradable, perfecta delante de Dios, que lleguemos también a una madurez espiritual con Dios, que nosotros podamos tener esa calidad espiritual que nosotros requerimos para actuar hacia adelante, para seguir viviendo como hijos de Dios, para no apartarnos de su palabra, de su gracia, de aquellos momentos en los que hemos tenido gran comunión con Dios, y que nosotros los podemos seguir trayendo a la memoria y fortaleciendo nuestra fe y nuestro sentido espiritual. Por otro lado, dar gloria a Dios. Tal vez será difícil. Sí, puede ser que a usted le resulte difícil glorificar a Dios en momentos de dificultad, de adversidad. Pero recordemos que ahí estaba Job. En la palabra de Dios vemos a este hombre que glorificó a Dios aún en medio de la adversidad, aún cuando había perdido a su familia, todas sus posesiones, lo mejor que él tenía. Dice la Escritura que él se postró en tierra y siguió alabando a Dios y dijo: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Entonces es un reconocimiento hacia la soberanía, hacia el poder, hacia la gracia de Dios, lo que nosotros debemos experimentar y debe de fomentarse en nuestra vida en momentos de adversidad. Que no mengue nuestra fe, que no mengue nuestra vida espiritual, que no mengue ese concepto que ya tenemos de Dios como un Dios amoroso, misericordioso, que nos lleva por el buen camino, por el camino de la verdad, y que es un Dios que nos ama y que quiere que nosotros seamos pulidos. Por eso en ocasiones Dios permitirá que avancemos en medio de una adversidad, para que nosotros seamos fuertes. Amén. Pero ¿cuál es la actitud correcta en momentos de adversidad? Esta debe de ser una pregunta que debiese resonar en nuestros oídos, que nos puede llevar a pensar en qué vamos a hacer en momentos de adversidad. Por ejemplo, ante el desempleo. Bueno, ante el desempleo, pues es cuidar la autoestima, los pensamientos, la sensación de desesperanza, pensar que no estamos solos y que podemos confiar en Dios, que podemos seguir adelante, que tenemos que tener ahí un control de nuestros pensamientos y ver que en la palabra de Dios podemos encontrar paz, que en Dios podemos encontrar sabiduría, que en Dios podemos encontrar sustento para nuestra vida y para nuestra familia, que es necesario también la comprensión mutua de parte de la familia y evitar o suprimir algún comentario ofensivo. Dice la Escritura en Proverbios que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, en estos momentos, cuando hay desempleo, pues debe de haber paz en nuestra vida, debe de haber cordura, debe de haber palabras sabias, con qué manejarnos, con qué conducirnos, con qué tratarnos entre nosotros dentro de nuestro hogar, y pues no dejar de lado que nosotros tenemos que cuidar el presupuesto de nuestro hogar, contribuir al gasto en medida de lo posible. Si eres hijo de una familia numerosa o aunque sea sencilla y haya escasez, pues tratar de contribuir
en el presupuesto, siendo economista, por ejemplo, con el ahorro de la luz, de los aparatos eléctricos que a veces están encendidos sin ninguna necesidad, con la comida, con las llaves que dejamos abiertas o mal cerradas. Todas esas cuestiones, tú como hijo puedes apoyar a tu madre, a tu padre, a tener una sustentabilidad económica estable. Y entonces pasamos a la siguiente actitud correcta, que es en el momento de accidentes. Ante los accidentes, pues debemos de tener precaución, debemos de tener nosotros prevención, cuidado, prudencia, que debe de acompañar a nuestra acción. Sí, porque puede ser que nosotros también tengamos una actitud incorrecta en momentos de adversidad, porque olvidamos en cierto momento de nuestra vida la responsabilidad que nosotros tuvimos en aquello que nos pasó. Veíamos ahorita en el pasaje que dimos lectura a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, el otro la edifica sobre la arena. Sin embargo, el que edificó sobre la arena, ¿a quién podría echarle culpa? Si debía de haber tenido ese conocimiento previo de dónde iba a construir, debía de haber seguido el ejemplo del prudente o de otras personas que ya han construido y no lo han hecho en la arena. Incluso pudiese haber habido historias, anécdotas de personas que han hecho algo y les ha ido mal. Entonces el sabio va a aprender de esos errores de las personas que ya se equivocaron. Y nosotros debemos de tomar entonces esa responsabilidad nuestra en momentos de adversidad, cuando estamos frente a un accidente, frente a una dificultad. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿En qué me descuidé? Esto era mi responsabilidad, pero Dios me ha guardado, Dios me ha protegido y aquí estoy de cierta manera. Entonces hay que reconocer lo que sea parte nuestra y enfrentar esos momentos difíciles. Que esos momentos difíciles no nos aparten de Dios. No edifique entonces o no construya, no haga lo que usted ya sabe que está mal. Usted haga lo bueno, usted haga lo que corresponde enteramente a la palabra de Dios. Por otra parte, la actitud correcta ante momentos de adversidad. ¿Qué hago yo o cómo es mi actitud ante conductas indebidas? Bueno, dice el expositor, la persona que haya descuidado su relación con Dios y su familia puede cometer actos que le lleven al hogar a la adversidad. Los siguientes pasajes de la Biblia revelan algunas de estas acciones pecaminosas. Les voy a decir el pasaje, no se los voy a leer del todo, ustedes lo investigan ahí en su casa. Génesis 3:6, la codicia. Génesis 4:5, las consecuencias de la envidia. ¿Sí? Génesis 19, 26, 31 y 32 habla acerca de la mundanalidad, que es el deseo de obtener y poseer lo que hay en el mundo. Y en el 31, 1 y 2 de Génesis también nos habla, o se los voy a leer tal cual, dice, narra cómo el vivir amontonados causa adversidad y conflictos a la familia. Por vivir con su suegro, Jacob recibía reclamos de sus cuñados y desaires. Es que el hogar entre muchos parientes no cercanos manifiesta una multiplicación de problemas y es fuente de adversidades. La voluntad de Dios no fue la familia amplia, sino aquella que está formada por papá, mamá e hijos y eventualmente los abuelos, pero eso pues ahí entre comillas, ¿sí? Porque aquí nos está hablando del suegro. Entonces tener en cuenta esos aspectos. Yo no debo de codiciar lo que no es mío. Hablar de codiciar pues podría ser el adulterio, el robo, la lascivia, envidia,
mencionarle ahí algunos. Entonces eso es lo prohibido, eso es lo que no es suyo. Usted no codicie lo que no es suyo. Eso sería una conducta indebida y errónea ante los ojos de Dios y su palabra. Por otra parte, no busque lo que hay en el mundo. En el mundo hay mucho de qué satisfacernos, hay mucho con qué gozarnos, sí, pero muchas de las veces eso que a nosotros allá nos parece que es una bendición, que es una felicidad constante, al final nos llevará a caminos de muerte, como dice la palabra, nos llevará a la desesperación, nos traerá el cansancio, nos traerá la aflicción, que es consecuencia de no ir por una conducta de vida. ¿Sí? En el mundo habrá muchas ofertas para nuestros días. Ahorita, por ejemplo, con la tecnología, les decía en la lección anterior, creo, pues tenemos al alcance de nuestras manos mucha información, muchos videos, mucho con quién compartir, a quién conocer, pero no todo está de acuerdo con la palabra de Dios y no todo le va a hacer a usted bien. Entonces usted busque aquello que le haga bien a su vida, usted busque formar su vida bajo los principios bíblicos, que sean estos los que lo rijan, y por ende usted podrá socializar donde quiera que esté y a través del internet, ¿por qué no? Pero sanamente. Conseguir amistades que le ayuden, que le instruyan a caminar primeramente por el sendero de Dios y después que lo lleven a tener algún éxito particular, individual que usted tenga y lo desarrolle, ¿por qué no? Pero esto siempre de la mano de Dios. Algunas alternativas. Les voy a mencionar algunas alternativas ante la adversidad y estas tienen que ver con guardar la compostura. ¿Sí? Cuando la adversidad viene a nuestra vida, cuando hay esas dificultades, en muchos de nosotros puede ser que se dan los gritos y los reclamos. Y esto pues no es bien visto delante de Dios y tampoco nos va a llevar hacia un arreglo sano. Evitemos, guardemos la compostura, cuidemos el tono en que hablamos, cuidemos la forma en que hacemos los reclamos, en que buscamos solucionar el problema. Practique la empatía, póngase en el lugar de su esposo, póngase en el lugar de su esposa, póngase en el lugar de su hijo, póngase en el lugar de su madre, de su padre. ¿Sí? Eso va a ser empatía. Y piense usted, ¿qué haría en ese caso? ¿Qué haría si yo estuviera atravesando por la situación difícil de economía? Y ¿cómo me sentiría si yo fuera el padre o la madre de familia? Piénselo. Hable constructivamente, platique con sinceridad el problema, que eso lo va a ayudar. No agrave las crisis por hablar o considerar que hablar fuerte o cuestiones así lo van a sacar adelante, sino considere hablar por turnos. Hay ocasiones en que hay que callar y dedicarse a escuchar. Busque ayuda, consejería sabia, espiritual y discreta que le ayude a llevar la situación a buen puerto. ¿Sí? Puede ser que usted se acerque con su pastor, con algún diácono o amigo de confianza, o con algún terapeuta que también pueda asistirle y ayudarle a salir de alguna situación adversa. ¿Sí? En momentos de adversidad es bueno buscar la consejería sabia, y entre esos sabios pues Dios nos ha puesto a nuestros pastores, a amigos, a algún hermano, al papá, y como lo dije, a algún terapeuta, al médico que usted visita y le tiene confianza, según sea la adversidad por la que está pasando. Pero búsquela, busque la consejería sabia y lo más importante, orar, acercarse a Dios, buscar de Él, buscar una respuesta a su problema, buscar solucionar todo
con la mano de Dios, presentándole a Él la dificultad, el problema que usted tiene. Recuerde que Dios interviene por nosotros, que Jesús calmó la tempestad allá en el mar y que Jesús puede calmar esa tempestad, esa adversidad por la que usted está atravesando. Y la Biblia le va a enseñar infinidad de ejemplos acerca de oraciones que ayudaron a solucionar la adversidad. Vea esos ejemplos y usted tómelos y usted doble rodillas y usted acérquese a Dios y usted clame y humíllese para que sea Él quien lo saque adelante. Para cerrar, desobedecer los preceptos divinos con seguridad acarreará la adversidad en los hogares. Hay familias, sin embargo, que viven santamente y de igual forma experimentan las dificultades. La diferencia está en dar el primer lugar de nuestra vida a Dios, quien siempre traerá solución y una respuesta oportuna. ¿Sí? Dijo Job en sus momentos de dificultad: yo sé que mi Redentor vive. Entonces tengamos esa confianza en Dios. Nuestro Redentor vive, y que aún en medio de las crisis que nosotros atravesamos, de las adversidades, allí está Dios, pero nosotros tenemos que permanecer firmes. ¿Por qué? Porque habrá muchos que como quiera pasan por dificultades siendo fieles servidores de Dios, siendo fieles adoradores, siendo fieles creyentes que han dado su vida por servicio a Dios y han padecido y siguen padeciendo, pero ahí permanecen firmes a la palabra, firmes a lo que Dios les ha prometido, a lo que Dios les ha dejado para que caminen hacia adelante. Dios les bendiga y espero que sea de bendición a sus vidas esta lección con la que terminamos en esta ocasión. Así es que le doy gracias a Dios y le haré una breve oración esperando que nos beneficie a ambos. Señor, en esta hora bendecimos tu nombre y te pido la bendición, Señor, para aquellos que tendrán la oportunidad, Señor, de escuchar esta lección basada en tu palabra, basada en tus escrituras, en pasajes bíblicos, Señor, para que nosotros podamos enfrentar las adversidades de manera correcta. Señor, ayúdanos así a hacerlo y tener esa fe, esa confianza de que tú nos ayudarás a seguir adelante. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la honra y la gloria, Señor, y pongo mi vida también en tus manos. Amén.